Primeramente, agradecer a todo el mundo que pueda estar escuchando esta grabación de una charla, de una conferencia online, en cualquier otro momento y lugar del mundo, dentro del contexto siempre hablando del entrenamiento de la fuerza. Y más concretamente hoy vamos a centrar la atención en todos los procesos, podríamos llamarlos así, o decisiones que el técnico tiene que tener en consideración a la hora de programar y diseñar un ciclo de entrenamiento. Entendiendo por un ciclo de entrenamiento, pues un periodo de tiempo, normalmente de varias semanas consecutivas, a lo largo del cual se distribuyen las cargas de entrenamiento, bueno, pues para un fin o para conseguir un objetivo concreto. A ver si quiere pasar. Bien. Bueno, para esta conferencia yo he hecho una estructura dividida en dos partes. Unos recordatorios iniciales, que aquí lo que vamos a hacer es recordar algunas cuestiones esenciales con respecto a lo que es la carga propuesta del entrenamiento, ¿verdad? Y concretamente al volumen y la intensidad. Tanto si tenemos algún medio para medir la velocidad como si no lo tenemos. Entonces vamos a hacer un recordatorio que se ha podido tratar en otras conferencias para que luego, en la segunda parte específica de la charla, podamos hablar de esas decisiones que hay que ir tomando, no necesariamente en el orden que aquí aparecen, es más una cuestión a veces didáctica de enseñarlas de esta manera parcelada, pero sí que desde luego sin olvidarnos de ninguna de ellas. Y para ello pues vamos a utilizar pues muchas imágenes visuales donde se va a ver representada esa distribución de la carga del entrenamiento a lo largo de un ciclo que pondremos como ejemplo. Esos recordatorios a los que quería yo hacer mención son específicamente o concretamente, en este caso, a lo que por intensidad del entrenamiento se refiere y cuáles son esos indicadores, esos marcadores, esos parámetros que se pueden utilizar para determinar, para programar la intensidad de entrenamiento. Esto es algo que ya hemos visto en alguna otra ocasión, pero es importante aquí recordarlo, ¿no? La intensidad, que es uno de los componentes fundamentales, clave, junto con el volumen, para establecer la carga de entrenamiento, bueno, pues se puede, ¿verdad?, determinar de una manera muy grosera, con el peso, con la masa que yo desplazo, y para un mismo sujeto, en un mismo ejercicio, sí que sería válido decir que cuanto más peso desplazo en ese mismo ejercicio, estaré utilizando una intensidad, en este caso una intensidad absoluta, sería el término, mayor. Si una misma persona, un mismo deportista, en un ejercicio en concreto utiliza 50 kilos en vez de 60, bueno, pues 50 kilos va a representar siempre una intensidad absoluta menor que 60, ¿no? Y también en ese caso, para ese mismo sujeto, no podríamos compararlo entre sujetos diferentes, utilizar 60 kilos representaría también una intensidad relativa mayor que utilizar 50. ¿Bien? La otra manera habitual que nos va a permitir programar para un grupo de deportistas o de personas sería un porcentaje de la 1RM, ¿vale? Ese porcentaje de la 1RM sería el que conocemos y se describe como la intensidad o la carga relativa, ¿vale? Es importante esta distinción terminológica porque a veces vamos a encontrar unos textos, documentos científicos que indistintamente hablen de carga relativa o intensidad relativa, ¿vale? Y ahí en realidad siempre se van a estar refiriendo a un porcentaje de la 1RM del sujeto. Bien, esa 1RM se haya hallado directamente por algún test o estimado indirectamente, ¿vale? Y también, por lo tanto, entender y diferenciarlo del término de intensidad o carga absoluta, que hace referencia al peso, a la masa que se desplaza en ese ejercicio. ¿Qué ocurre con la intensidad relativa, ¿no?, que es al final en la que vamos a centrarnos para poner ejemplos de ciclos de entrenamiento, ¿no?, y es algo que ya hemos comentado?
Bueno, pues que también la intensidad relativa, de una manera bastante imprecisa, pero de una manera muy habitual en algunas investigaciones o en muchas investigaciones y en el contexto muchas veces propio del entrenamiento, también se estima mediante un número máximo de repeticiones que el sujeto puede hacer ante una carga absoluta determinada. De tal manera que conocemos que hay una relación entre el número máximo de repeticiones promedio, ojo, promedio, que puede hacer un sujeto ante una intensidad relativa, es decir, ante un porcentaje de la 1RM determinado. Por ejemplo, todos sabemos que, a grosso modo, con el 75% de la 1RM, en ejercicios multiarticulares, pues puedes hacer aproximadamente entre 10, 11, 9, 11 repeticiones, ¿no? Bueno, pues esa manera de correlacionar cuántas repeticiones es el sujeto capaz de realizar con un peso determinado y de esa manera estimar o derivar aproximadamente qué porcentaje la 1RM representa, es otra manera, ¿eh? Lo que pasa es que es otra manera que conlleva una serie de inconvenientes, es imprecisa porque no todos los sujetos, y esto ya hay suficiente literatura que así lo ha demostrado, no todos los sujetos, ni mucho menos, ante el mismo porcentaje de la 1RM en un mismo ejercicio, son capaces de hacer el mismo número de repeticiones máximas, de RM o de XRM. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ya más actualmente nos aparece en escena otro indicador que nos sirve para determinar con alta precisión esa intensidad relativa, ese porcentaje de la 1RM, y es la velocidad de ejecución en la acción concéntrica, de tal manera que en la primera repetición de la serie, realizada a máxima velocidad, eso nos va a permitir desplazar la carga a una velocidad determinada en metros por segundo, que tiene una correlación o estar directamente relacionada con un porcentaje de la 1RM. Es una relación muy estrecha, ¿vale? Hay una relación carga-velocidad muy estrecha, no es perfecta, no es totalmente lineal, pero es directa, de tal manera que a mayor intensidad relativa le corresponderá siempre una velocidad de ejecución menor y viceversa, siempre teniendo en cuenta que se cumpla la premisa de realizar cada una de las repeticiones de la serie a máxima velocidad, de tal manera que la primera, a veces puede ser la segunda, excepcionalmente la tercera, con cargas bajas, va a ser siempre la más rápida, y esa velocidad se corresponde o se correspondería con un porcentaje. Este tipo de tablas, de cuadros que provienen de estudios, sobre todo del grupo pionero de González Vadillo, nos permiten establecer esa relación entre una velocidad determinada y un porcentaje de la 1RM, de tal forma que la inmensa mayoría de sujetos, con un margen de 2, 3, 4 centésimas por segundo, van a mover la primera repetición o la más rápida de la serie a unas velocidades concretas para un porcentaje de la 1RM determinado. ¿De qué depende o por qué esa velocidad es difiere entre los ejercicios? Por una razón muy sencilla, porque la velocidad de la 1RM, la velocidad mínima que se puede realizar una repetición con la carga máxima, es diferente entre ejercicios, de tal manera que si, por ejemplo, en press banca el promedio de la velocidad de la 1RM está en torno a 0,17, 0,18 metros por segundo, bueno, pues con cualquier carga inferior al 100% de la 1RM, obviamente se moverá o se desplazará a unas velocidades mayores. Y eso ocurre con cualquier ejercicio. Pero claro, no podemos programar con una misma velocidad diferentes ejercicios. Sería la otra consecuencia. Yo con una velocidad en concreto me sirve o me determina la intensidad de un ejercicio concreto, pero no de los demás. Esto es una cuestión que hay que tener clara y, bueno, asumir que si yo utilizo la velocidad, y lo estoy haciendo mediante un dispositivo que me mide la velocidad en tiempo real, tendré que previamente haber seleccionado el ejercicio para que el software que incluye ese dispositivo me pueda estimar o determinar el porcentaje de la 1RM, es decir, la intensidad relativa acorde a ese ejercicio, ¿vale? Bueno, estas son cuestiones muy básicas. En resumidas cuentas, cuando utilizamos la velocidad o cuando se utiliza la velocidad, hay que utilizar otro parámetro que no solo es la velocidad máxima,
de la serie en la primera repetición, sino la pérdida que sucede a lo largo de la serie de esa velocidad. De tal manera que un sujeto va realizando repeticiones y obviamente se va fatigando. Esa fatiga le impide aplicar la misma fuerza en cada una de las sucesivas repeticiones y al aplicar menos fuerza se desplaza a una menor velocidad ese peso. Entonces se va perdiendo velocidad progresivamente a lo largo de la serie, más cuantas más repeticiones realicemos. De tal modo que ese otro parámetro, que sería la pérdida de velocidad en la serie o intraserie, que es un porcentaje, es la diferencia que hay porcentual entre la velocidad de la más rápida y de la última de la serie, que se supone que será la más lenta, llegues o no al fallo, esos dos parámetros son los que hay que tener en cuenta cuando se programa un entrenamiento y un ciclo de entrenamiento en base a la velocidad, ¿vale? Tendríamos que saber qué ejercicio y sobre ese ejercicio programar unas velocidades concretas que son reflejo de un porcentaje determinado y en vez de un número de repeticiones, una pérdida de velocidad en la serie. ¿Por qué? Porque cada sujeto, para alcanzar la misma pérdida de velocidad en la serie, va a realizar un número de repeticiones que puede diferir. No todo el mundo que haga 6 repeticiones con el 60% va a perder la misma velocidad. Sin embargo, distintos sujetos que pierdan la misma velocidad, el mismo porcentaje de velocidad en la serie, habrán realizado un número o un porcentaje del número máximo de repeticiones semejante entre sí, entre los distintos sujetos. Y en resumidas cuentas, y estos son, bueno, pues conocimientos de los últimos 10-12 años, si tenemos en cuenta la intensidad relativa, es decir, la velocidad de la primera y la pérdida de velocidad en la serie, que representa y determina el volumen, porque a mayor pérdida, mayor número de repeticiones puede hacer un mismo sujeto, y a menor pérdida, menor número de repeticiones realiza. Bueno, pues del valor del producto de esos dos valores, de la velocidad de la primera y del volumen, se deriva otro indicador que se llama el índice de esfuerzo y que representa el grado de esfuerzo global, ¿no?, de la carga. Bueno, bien, estos son recordatorios. También aclarar en esta introducción que estamos haciendo que aunque tengamos el mejor dispositivo del mundo, el más fiable, mejor validado, o tengamos lo que tengamos, cualquier medio tecnológico que tengamos, y nos permita medir y controlar la velocidad con alta precisión, eso no quiere decir que estemos programando un entrenamiento ni bueno, ni malo, ni eficaz. Los problemas seguirán siendo los mismos que cuando no utilizamos la velocidad. Lo único que nos permite la velocidad es tener un control más preciso de la carga que se programa y del grado de fatiga que genera esa carga en el sujeto a la hora de aplicar fuerza, ¿vale? Entonces, bueno, esa frase que el profesor González Vadillo ha repetido muchas veces y está ya escrita en algunos documentos, es importante recordarla, que nadie se crea que el hábito hace al monje, que tener el mejor dispositivo del mundo ya te ha arreglado, te ha solventado todos los problemas. O dicho de otra manera, sería como por el hecho de tener el mejor quirófano del mundo, quiere decir eso que cualquier persona de la calle pueda hacer una intervención médica. No, tú tienes el mejor quirófano, pero no tienes ni idea, o no sabes, o no tienes los estudios de un cirujano, y da igual lo que hagas, que probablemente lo único que hagas es meter la pata en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, no conseguir el mejor resultado que se podría esperar. Siguiendo con los recordatorios, vamos a tener en cuenta que es lógico que no siempre, ni todo el mundo, ni quiera ni pueda tener al alcance en todas las sesiones o en ninguna sesión un dispositivo que mida la velocidad. Entonces nos tenemos que quedar con el plan B. ¿Cuál era el plan B? Bueno, pues el plan B es: yo no puedo medir la velocidad, ¿vale?, pero puedo estimar la intensidad relativa en base al carácter del esfuerzo. Este es un concepto que ya hace más de 25 años, yo creo que ya 30 por lo menos, el profesor González Vadillo, cuando no tenía medios para controlar la carga de entrenamiento mediante velocidad, pues ponía en práctica con sus deportistas. Hoy en día esto parece que ahora
han descubierto algo porque utilizan el término de repeticiones en reserva. Bueno, pues lo que ahora llaman algunos autores y entrenadores repeticiones en reserva es precisamente esa diferencia que hay entre el número de repeticiones que hago y el máximo que podría llegar a hacer. Ahí tenéis la definición más exacta, ¿eh? De tal manera que el número entre paréntesis representaría la intensidad relativa, esto es importante, y el número fuera del paréntesis o a la izquierda del paréntesis es el volumen de la serie. Si yo hago 5 sobre 10, voy a ver si puedo aquí dibujar, a ver si soy capaz de atinar aquí, no sé si lo haré bien. Ahí, bueno. Si yo hago aquí, perdonad que no tenga precisión porque yo no veo mi ratón. Si yo hago 5 repeticiones pudiendo hacer 10, pues hay 5 repeticiones que he dejado de hacer. Pero eso no significa que la intensidad sea más baja, sino que he hecho un volumen reducido. He hecho 5 repeticiones, pero con una carga, con un peso que pudiera llegar a hacer 10. Y como hacer 10 repeticiones aproximadamente puede representar en torno al 75%, pues es una estimación. Bueno, pues sobre el 75% de la 1RM decido programar 5 repeticiones. Bueno, pues esta otra procedimiento que evidentemente es menos preciso, pero es mucho más fácil en el día a día o en la práctica de utilizar, es la otra alternativa que vamos a utilizar para los ejemplos que vayamos poniendo sobre los ciclos de entrenamiento. Bueno, a ver ahora, porque ahora tengo que salir de aquí, madre mía. No vuelvo a usar el ratón porque entonces ya ahora no me deja pasar de... A ver, disculparme, pero... a ver si soy capaz de ahora salir de aquí. Bueno, a ver, son cada ahí las rayitas estas. A ver si puedo borrar. Borrar todos los dibujos. Vale, aquí tenemos una tabla que también más o menos o similar la ha ido publicando el profesor González Vadillo en algunos de sus escritos hace años. Aquí la he adaptado yo un poco para facilitar la comprensión, donde vemos que esta tabla a mano izquierda aparece una columna que pone volumen, y en ese volumen, para un mismo ejercicio, el ejercicio X, el que fuera, yo programo una serie de series, pueden ser 1, 2, 3, 4, las que fueren, y un número de repeticiones, ¿vale? Bueno, pues yo voy a hacer una serie de 6 o de 8, de las que sean. Y luego hay otra serie de columnas verticales, están todas agrupadas en lo que aparece con el término intensidad relativa, ¿vale? Que serían las máximas repeticiones. ¿Por qué ponemos intensidad relativa? Porque serían las máximas repeticiones que el sujeto podría hacer con el peso que le pusiéramos, ¿vale? Eso sería el carácter del esfuerzo máximo, que sería la barra, la columna de la izquierda del todo. Si un sujeto no puede hacer más de 10-12 repeticiones, pues ya sabemos que aproximadamente está entre el 70-75%, por lo menos en la primera serie, ¿vale? de ese entrenamiento. Sin embargo, veis que pone CE, que es carácter del esfuerzo, alto, medio y bajo. Es decir, ya ahí, en estos otros casos, a medida que yo me desplazo en la misma fila hacia la izquierda, el grado de esfuerzo es menor porque me alejo del fallo muscular, ¿vale? Vamos a poner aquí un ejemplo, donde si yo programo 3 series de 4 repeticiones y yo quiero que ese entrenamiento sea con una intensidad aproximadamente del 70%, y puesto que el promedio de repeticiones que se puede llegar a hacer con el 70% en los ejercicios multiarticulares es 12, ¿vale? Bueno, pues la forma de expresarlo mediante el carácter de esfuerzo sería esto.
hago 3 series de 4 repeticiones, paréntesis 12, sobre 12, ¿vale? Es decir, he programado un volumen determinado con una intensidad aproximada del 70%. Ese mismo ejemplo aquí lo he puesto con otra carga diferente, ¿vale? De tal manera que vemos aquí cómo, utilizando el carácter del esfuerzo, que es la relación entre el número de repeticiones que hago y el máximo que podría llegar a hacer, que representa la intensidad relativa de la serie, es una manera de expresar numéricamente una carga de entrenamiento de una manera, digamos, bueno, bastante sencilla, ¿no? ¿Qué me ayuda en esta tabla? Bueno, pues me ayuda a que si yo quiero programar, que es lo que vamos a aconsejar, un carácter del esfuerzo medio o medio-bajo, es decir, que el sujeto no pierda mucha velocidad en la serie y por lo tanto no haga muchas repeticiones, tendremos que dejar un margen considerable entre las repeticiones que hago y las máximas que podría llegar a hacer. Cuanto el carácter del esfuerzo sea más bajo, lo que estamos haciendo es generar menos fatiga en la serie, ¿vale? Y por lo tanto preservando más una velocidad alta promedio de la serie, que en algunos casos, o en muchos de los casos, nos va a interesar. Ya entrando poquito a poco en la cuestión más relacionada con la programación a lo largo del tiempo, aquí hay otra tabla que yo ya también he resumido del profesor González Vadillo, donde, bueno, de una manera muy resumida, ¿verdad?, vemos cómo a lo largo de distintas etapas de un deportista, aquí se hablan de 4 etapas, pero bueno, podríamos poner 5 o 3 y media, las que fueren, ¿vale? A lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo de los años, vemos cómo en el ejercicio, por ejemplo, de sentadilla, hay un mínimo de intensidad relativa recomendable, un porcentaje de pérdida de velocidad, PV, ¿vale?, recomendable, un carácter del esfuerzo, ¿vale?, que es ese número de repeticiones con respecto a las máximas que podríamos llegar a hacer, ¿verdad? Y veis que pone mínimo y máximo, pero voy a ver si puedo, voy a hacer una cosa, en vez de, voy a hacerlo de esta manera. Aquí sí que veis mi ratón, ¿no? Aquí se ve mi ratón y yo me lo veo, y así yo creo que esto es más fácil. Creo que esto lo estáis viendo, ¿no? ¿Podéis escribir en el chat un momento? O que alguien me diga ok, no pasa nada. Aquí sí que se ve, ¿no?, mi ratón y yo lo veo. ¿Sí? Sí, se ve. Vale, gracias. Vale, bueno, pues ahora mejor. Lo que os digo, hay un mínimo, estamos en una etapa determinada. Podemos hablar de que cada etapa, bueno, pues puede estar entre 1, 2, 3 años, depende. ¿De qué depende? Bueno, de con qué frecuencia entrene el sujeto, en qué necesidades de fuerza tenga el deporte, incluso otros aspectos. Pero esto que sirva como de primera aproximación de lo que vamos a hablar. Veis que aquí habla de un porcentaje mínimo, o sea, un sujeto principiante que empieza su primer ciclo de entrenamiento, o sus primeros ciclos. Esos ciclos podrían empezar sobre una intensidad tan baja, entre el 30 y el 40% de la 1RM, que sería lo mismo que decir que pudiera, con un peso que pudiera llegar a hacer más de 30 repeticiones. Y con una pérdida de velocidad muy baja en la serie, es decir, que haga un número de repeticiones muy alejado del fallo. Si yo hago 8 con un peso que puedo llegar a hacer 30, 40 o más, pues evidentemente la pérdida de velocidad va a ser muy bajita. Pero esto es el mínimo. En esa misma etapa, en ciclos sucesivos, ese sujeto puede ir evolucionando desde estas cargas mínimas hasta estas cargas máximas. Puede ir evolucionando desde 8, paréntesis 30, 40, hasta 8, paréntesis 18. Esto es una primera etapa. Yo esto lo he añadido, he puesto principiante, 2 años, bueno, un poco para que nos hagamos una idea, ¿no?, de qué estamos hablando. ¿Y qué es un principiante? Bueno, pues alguien que no tiene ninguna experiencia previa en el entrenamiento con fuerza. Puede ser un chico, una persona joven, un deportista joven, o no necesariamente joven, que nunca ha hecho entrenamientos de forma sistemática y programada de la fuerza, ¿vale? En esta otra tabla que aparece aquí, que ya he mostrado yo en alguna otra ocasión, es muy importante ver cómo se relaciona esa pérdida de velocidad en la serie, aquí he puesto una pérdida creciente, con cada vez, ¿vale?, un carácter del esfuerzo mayor.
¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago 10 repeticiones sobre 10, ¿vale?, llego al fallo muscular y la pérdida de velocidad sería tremenda. La primera sería la más rápida, pero a medida que voy haciendo repeticiones y llego a la última es llegar al fallo muscular. Y llegar al fallo muscular, por ejemplo, en sentadilla, puede ser aproximadamente con una carga en torno al 75% de perder un 60%. Esto no hace falta aprenderlo de memoria. Lo que hay que entender es que aunque yo no pueda medir la pérdida de velocidad en la serie, es que, oye, yo no tengo un aparato que me mida la pérdida de velocidad ni la velocidad en el día a día, no me lo puedo permitir, no lo tengo, no tengo acceso, bueno, pero esto todos tenemos acceso. Todo el mundo podemos poner sobre un papel esto y observar si el sujeto, cuando hace 4 repeticiones, podría haber hecho 1 o 2 más, porque tú te das cuenta que todavía tiene algo de fluidez para hacer alguna repetición más, o que le mandas a hacer 5 y casi la pérdida de velocidad es baja moderada y puede llegar a hacer 10. O sea, esta relación es algo que te lo da el ojo clínico, la experiencia, y puedes hacer algún ensayo y probar. Tú puedes coger con un sujeto fuera de esa sesión o en la última serie y decirle, venga, va, ahora quiero ver si realmente puedes hacer 10. Y bueno, va, y te das cuenta que se ajusta o que no se te ajusta del todo. Bueno, eso es un ensayo-error, conocimiento de tu deportista, práctica del entrenador, etc. Pero lo importante es entender que a carácter del esfuerzo mayor le corresponde una pérdida de velocidad mayor. ¿Y por qué hemos señalado aquí? Hemos hecho esta línea de puntos aquí, como diciendo, aquí hay un margen. Bueno, pues este margen lo hemos hecho porque a raíz de los resultados de por lo menos 8 o 10 estudios de los últimos 5, 6, 8 años, sabemos que no es necesario perder mucha velocidad en la serie para obtener mejoras en fuerza muscular y sobre todo en acciones ejecutadas a alta velocidad. De tal manera que la consigna o la premisa que se da muchas veces cuando hablamos de mejorar la fuerza, mejorar la función muscular en un deportista de equipo, en un deportista de casi cualquier deporte, aquí no estamos hablando de culturismo, estamos hablando de deportistas o de personas mayores que necesitan mejorar su capacidad funcional. Aquí la consigna que se da es: no hagas más de la mitad de las máximas repeticiones posibles, o haz como mucho el 50 o menos del 50% de las máximas repeticiones que pudieras hacer. Veis que aquí se cumple. 6 sobre 12 es el 50%, 4 sobre 8 es el 50%, 2 sobre 4, 3 sobre 5, 6, ¿vale? Bueno, pues esta consigna es importante recordarla y luego veréis que así se plasma en los ejemplos. Bien, estas otras tablas, que estas tablas, si bien las he hecho yo, las he configurado yo, están o se obtienen de los resultados de los estudios del profesor González Vadillo. Y estas tablas todavía son más claras. Estas tablas tendríamos que tenerlas siempre a la vista, digamos, ¿no? Cuando estás programando un ciclo, una semana, varias semanas, tendrías que tenerlas a la vista, porque son muy interesantes. Fijaros que la intensidad relativa, ¿vale? Hemos dicho antes que se puede hallar mediante un test directo y establecer el porcentaje de la 1RM que queramos. Se puede utilizar y de esa manera estimar un porcentaje en función de la velocidad a la que desplacemos la carga en la primera repetición. Es verdad que esta velocidad corresponde en este caso al ejercicio de sentadilla y cada ejercicio tiene su propia velocidad. Aquí yo he añadido una columna donde aparece el máximo número de repeticiones promedio. Promedio quiere decir que la mayoría de nosotros, o como media de un grupo de personas, pueden llegar a hacer como máximo con este porcentaje, como máximo con el 50% en sentadilla. El promedio de la población puede hacer unas 20, 20 y tantas, habrá sujetos que puedan hacer 30, otros que se queden en 15, pero el promedio está ahí. Hay un coeficiente de variación muy alto, esto también lo tenemos que recordar. Coeficiente de variación promedio de en torno al 20%. Habrá sujetos que con el 70% te hagan 10, otros te hagan 8 y otros te hagan 15. Pero el promedio es este, ¿vale? Y si no tenemos forma de medir la velocidad, tenemos que programar en base al carácter del esfuerzo. Y el número entre paréntesis
es este. Si yo quiero programar sobre el 80%, tendré que poner entre paréntesis un 6, aunque luego haga 3 repeticiones. Bueno, pues a lo que voy. Aquí, ¿qué es lo interesante de esta tabla? Pues que aunque tú no puedas medir la pérdida de velocidad en la serie, cuando un sujeto que, por ejemplo, esté utilizando una intensidad correspondiente al 50%, lo sepamos con más o menos precisión o lo estimemos por el carácter del esfuerzo, cuando haya hecho 6 repeticiones estará perdiendo aproximadamente el 10% de velocidad en la serie. Cuando haga 8, aproximadamente el 15%. Cuando haga 10 sobre 23, estará perdiendo aproximadamente el 20%. Esto aplicarlo a cualquier intensidad relativa. De tal manera que aunque tú no puedas medir la velocidad, pero tú sí que quieres programar un grado de fatiga en la serie, es decir, una pérdida de velocidad, yo no quiero que pierda más del 20%, ¿vale? Pero es que yo no lo sé si está perdiendo más del 20 o menos. Así a ojo, bueno, sé que ha perdido un poco, pero no sé si es mucho. Bueno, pues si tú le has programado con una carga, vamos a poner, por ejemplo, del 60%, ¿vale? El sujeto empieza a hacer repeticiones y cuando lleve unas 7, le dices que pare, porque más o menos habrá perdido un 20%, al menos el promedio de la población de los sujetos. Habrá algunos que tengan un perfil distinto de pérdida de velocidad, porque lo que sea, tenga más fibras de tipo lento y a lo mejor serían capaces de hacer más, otros al revés, pero es un promedio, no te queda otra. Si tú no puedes medir la velocidad en cada serie, en cada entrenamiento, te queda estimar las intensidades. Tampoco vas a estar calculando cada día y tampoco vas a estar ajustando y con todos los ejercicios un porcentaje que previamente tienes que haber evaluado, ¿vale? Porque todo eso con el tiempo va cambiando, ¿eh? Mi 55% de hoy, a lo mejor entre una semana, representa hablo de carga absoluta, representa mi 51 y otro día que he dormido mal, mi 60. Entonces, si tú programas en base a carácter del esfuerzo es más fácil o más sencillo, más cotidiana. ¿Qué quiere decir este número que he puesto yo aquí? Pues que cuando tú pierdes el 20%, más o menos el sujeto está haciendo la mitad de las máximas repeticiones que pudiera hacer, más o menos. Si hago 10, podría el sujeto hacer el doble, 23 o un poquito más. Si hago 8, podría el sujeto hacer la mitad o un poquito más. Si hago 5 o 6, pues el sujeto podría llegar a hacer un poquito más. ¿Eso qué es? Lo que hemos dicho antes, el carácter de esfuerzo. Sin embargo, si el sujeto pierde el 15%, o queremos que en ese ejercicio no pierda más del 15%, estará haciendo un tercio aproximadamente de las máximas repeticiones. Si yo hago 7, pudiendo llegar a hacer 19, 20, es más o menos un tercio. Y si pierdo solo un 10%, es un sujeto en esa fase 1, principiante, o que no quiero generarle mucha fatiga porque está próximo a una competición o porque es un sujeto que su deporte no necesita mucha ganancia de fuerza y quiero que la pérdida en la serie, es decir, la fatiga sea baja, bueno, pues le programo un 10%, que más o menos es un cuarto de las máximas repeticiones que pudiera llegar a hacer. Bueno, son pequeñas reglas que yo aquí me gusta mostrar por si a alguien les sirve a la hora de programar en base al carácter del esfuerzo y no puede medir la pérdida de velocidad o programar el entrenamiento utilizando la velocidad constantemente. Este mismo razonamiento en esta otra tabla está aplicado al press de banca, lo que hemos dicho antes. Si en el press de banca el 50% está en torno a 0,95 metros por segundo, si vuelvo para atrás, en sentadilla es el 1,14 metros por segundo. De tal manera que yo no puedo programar una misma velocidad para los distintos ejercicios entendiendo que es la misma intensidad relativa porque no coincide.